Dios sigue siendo Dios. Tú pudieras pensar, quizás es un tema muy lógico, pero es algo que a veces se nos olvida, o a veces en nuestra vida las circunstancias ahogan u opacan este título, el cual tenemos que tener en nuestra mente todos los días. Pensar y saber que Dios sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. Nosotros estamos aquí en la tierra y estamos aquí, como dice la Biblia, que somos pasajeros, somos peregrinos solamente. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Estamos aquí para adorarle, para bendecirle, pero estamos aquí para traer el reino de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y este tema es algo que nos insta, nos invita de una manera muy especial a entender que en medio de todo lo que pase, en medio de todo lo que suceda en tu vida, en nuestra propia vida, en la ciudad, en la nación, en el mundo, en medio de todo lo que pasa, Dios sigue siendo Dios. Es algo que quiero que pongas en tu corazón, y es algo que hoy el Espíritu Santo de Dios quiere que nos llevemos en nuestra vida y que lo dejemos tatuado en nuestro corazón y en nuestra mente. El poder reconocer que Dios sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia. Y en esta vida siempre nos vamos a enfrentar a diferentes circunstancias. Estamos en un proceso, estamos en un caminar en el Señor, y cuando estamos en ese caminar, nos vamos a enfrentar a muchas cosas en nosotros. Algunas pueden ser agradables, otras no muy agradables. Algunas puedes calificarlas o clasificarlas como malas, otras como buenas. Pero en la vida siempre nos vamos a estar enfrentando a diferentes situaciones, a diferentes cosas. En ocasiones a veces pensamos que Dios es Dios solamente cuando las cosas nos van bien. A veces pensamos que Dios solamente es bueno cuando te va bien, cuando tienes un trabajo, cuando en tu casa nadie se enferma, cuando tienes la provisión, cuando te sientas en la mesa y puedes ver un plato de comida y puedes ver que tu familia está siendo alimentada y suplida por la provisión de Dios. Tú volteas tu rostro y es fácil decir: Dios, gracias por lo que tú has puesto. Pero a veces cuando entramos en una situación de carestía, en una situación de necesidad, en una situación de enfermedad, allí es cuando verdaderamente debemos de entender que las circunstancias no determinan la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y poderío y soberanía de nuestro Dios. Las circunstancias no determinan eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que Dios, el que ha creado nuestra vida, Dios el que te ha dado el aliento de vida, Dios el que te permite estar de pie, Dios el que te permite tener una familia, Dios el que te permite tantas cosas, es el creador de todas las cosas, y Él sigue siendo Dios. Las circunstancias van a pasar, todo va a pasar en nuestra vida, las cosas buenas y las cosas malas, porque nuestra vida se determina de esos pequeños sucesos o momentos de la vida. Los momentos en los cuales tú vives y puedes adquirir felicidad, en otro estás en una circunstancia difícil para tu vida, pero eso no es parte de todo, ¿sí? Solamente son pequeños momentos que un día se van a transformar en esos momentos que van a ser parte del todo de tu vida. Y cuando nosotros llegamos a esa parte, lo que verdaderamente bendice, lo que verdaderamente alegra nuestro corazón, es llegar al final del camino y poder voltear y ver todas esas cosas que pensábamos que eran adversas y saber que todo era parte de un plan. Todo era parte de un plan de Dios para nosotros. Cuando todo marcha bien, cuando las circunstancias son diferentes, allí no debemos de pensar que Dios ya no es todopoderoso, que ya Dios no es el proveedor, que ya Dios no es el sanador. No, debemos de pensar esto: Dios sigue siendo fiel. A veces nos hemos enfrentado en nuestra vida en muchas circunstancias en este camino del cristianismo, donde en ocasiones pensamos, o a veces nos hacen pensar quien los comparte, de que todas las cosas van a salir bien, de que no te va a pasar nada, de que todo va a ser miel sobre hojuelas, y realmente no. Las circunstancias de nuestra vida siempre van
van a ser la parte fundamental para poder forjar nuestro carácter, para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestra confianza. Pero todo lo que nos pasa en la vida siempre lleva un motivo principal, y es conocerlo más a Él, conocer más a Dios. Y cuando tú sabes quién es Dios, puedes determinar muchas cosas. Y al final del día, al final de todas las cosas, aunque tu situación sea fuerte, aunque tu situación sea de enfermedad, aunque tu situación sea una situación que te pone en una desestabilidad en tu vida, en tu fe, en todos los sentidos, ¿sí? Tu mente, tu corazón siempre se van a conectar y van a voltear al cielo y van a decir: Señor, tú sigues siendo Dios. Y Dios siempre sigue siendo Dios. Y eso es algo muy importante, porque verdaderamente la Biblia nos enseña eso. Gracias a Dios que tenemos la palabra y que tenemos la Biblia, que es la que nos enseña quién es Él, cómo trabaja, cómo opera, cómo es, cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos, de qué forma piensa, de qué forma siente, de qué forma actúa. Y cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, conocemos también al Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Conocemos a un Dios que tiene un propósito para nosotros y como que no entendemos a veces en la totalidad lo que sucede, pero lo conocemos a Él y tratamos de entender que Él tiene mejores cosas para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque finalmente Dios es Dios. Y quiero compartirte 4 puntos muy importantes. 4 puntos muy importantes que nos hacen pensar y saber que Dios sigue siendo Dios. Si tú estás apuntando ahí en tu casa, si tienes allá a la mano un papel y un lápiz, un bolígrafo, creo que puedes apuntar, ¿sí? Puedes apuntar. Yo creo que aquellos que apuntan las prédicas y la palabra de Dios siempre tienen un punto más en el reino de los cielos. Amén. Y esto es importante, porque creo que nuestra memoria a veces nos falla, pero Dios nos recuerda la palabra siempre en cada momento. Y el primer punto que yo quiero poner, que quiero que apuntes ahí, es que los planes y la voluntad de Dios se cumplirán. Los planes y la voluntad de Dios siempre se cumplirán en nuestra vida. Siempre se cumplirán en el mundo, siempre su voluntad se cumplirá en la sociedad, siempre su voluntad se cumplirá. Y la palabra de Dios es la que siempre perdura en medio de todas las cosas. Lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha hablado, se cumplirá. Aunque tú no quieras o yo no quiera tampoco, de todas maneras la palabra se va a cumplir. Porque Dios va a cumplir su voluntad, Dios va a cumplir sus planes, porque Dios tiene un plan más perfecto. Un plan más perfecto que lo que nosotros podemos pensar. Dice la palabra del Señor que Él tiene un propósito para nuestras vidas y Él cumplirá ese propósito en nuestras vidas. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito. Él ha comenzado una obra en tu vida y Él lo va a terminar. Él va a comenzar esa obra. También dice ahí Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice que estando persuadido de esto, que aquel que ha comenzado su buena obra en nosotros, dice que Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Así es de que todo lo que pasa alrededor, todo lo que sucede, es para mostrarnos que Dios sigue siendo Dios y que tiene poder, que tiene autoridad y que va a cumplir su propósito en nosotros. En medio de cualquier circunstancia, somos la obra, la creación es la obra perfecta de Dios y es el plan que Dios estableció para poder determinar su voluntad sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Así es de que los planes y la voluntad de Dios se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Dice Isaías, vamos a ver algunos versículos de la palabra. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. Vemos la palabra de Dios allí, que Dios habla muy claramente, hablando acerca de sus pensamientos. Dijimos que Dios es más sabio que nosotros. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Dijo el Señor. Dijo Jehová. Y luego dice el 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más altos que vuestros pensamientos. Mira, cuando tú tienes un pensamiento de que Dios va a hacer algo grande sobre tu vida, quiero decirte algo, te estás quedando corto solamente. Tú puedes pensar en determinadas cosas para ti, pero te estás quedando corto porque Dios tiene un pensamiento más grande que el tuyo. A veces nuestra vida gira solamente en pensar que vamos a ser parte de una familia, que vamos a casarnos, que vamos a tener un matrimonio sólido, fuerte, hijos, y todo gira a veces en eso, pero el pensamiento de Dios es más grande, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere ayudarte, porque Dios quiere levantarte, porque Dios quiere fortalecerte, porque Dios quiere que cumplas el propósito, porque Dios quiere usarte como un instrumento de Él. El pensamiento de Dios es grande y es poderoso en ese sentido. Dios es, sus pensamientos de Él son más grandes. Dice también allí en Efesios capítulo 3 versículo 20, dice que Dios es poderoso. Dios es poderoso, Dios es grande para hacer las cosas, dice, las cosas, todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces Dios es más sabio para todo lo que nosotros podemos pensar. A veces a Dios lo queremos limitar, pero no se trata de limitar a Dios, sino que se trata de tratar de entender lo que Dios tiene para nosotros y que su plan, que su voluntad se va a cumplir. En medio de todas las cosas su voluntad se va a cumplir. Y eso es algo glorioso sobre nuestras vidas, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Número 2, quiero que entiendas esto también. Dios permite todas las cosas. Todo lo que pasa en nuestra vida Dios lo permite. No es de que Dios lo envíe, es algo muy diferente. Y es algo que a veces nos frustra. Es algo que a veces nos frustra porque pensamos y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué en la vida me pasó esto? ¿Por qué se llevó a un ser querido? ¿Por qué se llevó a un hijo? ¿Por qué se llevó a un esposo? ¿Por qué se llevó a la esposa? ¿Por qué se llevó a mis padres? Y a veces tratamos de encasillar a Dios y poderlo encuadrar solamente en ese límite, ¿sí? De decir Dios es el que está haciendo, pero a veces Dios permite nada más las cosas. La voluntad de Dios se tiene que hacer. Y cuando Dios tiene un plan y parte importante de formarnos en nuestra vida, podemos entender que verdaderamente Dios permite muchas cosas. Y Dios lo permite. Vemos aquella situación que allí en los evangelios, cuando aquel espíritu que estaba en aquel hombre se metió en aquellos cerdos. No sé si recuerdas esta parte de la escritura. Dice que se metió en aquellos cerdos y estaban ahí, los cerdos estaban allí batallando. Y entonces lo que hicieron fue de que dijeron los espíritus: oye, te pedimos permiso para que tú vengas y para que podamos entrar en ellos. Le pidieron permiso a Jesús y Jesús lo que hizo fue eso, les otorgó el permiso. ¿Qué es lo que pasa? Dios lo que permite es las cosas. Y cuando Dios permite todas las cosas en nuestra vida es por algo. Dice la palabra de nuestro Dios allí en Job, capítulo 34, versículo 10. Hablando acerca de cuando a veces nos pasan cosas en nuestra vida que son adversas. Y a veces pensamos que la calamidad o la adversidad es una idea de Dios. Y realmente las cosas no son así. Dice la escritura: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Dice: lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Por qué? Porque esto está lejos de Dios. Dios no hace las cosas para destruir tu vida. Dios no opera algo para destruirte. Dios opera algo para enseñarte. Dios opera algo para mostrarse. Dios opera algo en tu vida y a veces toca la puerta de la situación difícil, de la enfermedad, de la escasez, de todo aquello en tu vida para que tú reconozcas que Dios sigue siendo Dios. Lamentablemente ahora lo que sucede es de que hemos tratado de diseñar a Dios en nuestro corazón y tener un Dios, solamente un Dios que nos provee. Y cuando Dios deja de proveerte lo que tú quieres, porque siempre Dios te va a dar lo que tú necesitas, cuando Dios deja de proveerte lo que tú quieres,
Entonces dices, es que Dios no, ya Dios se olvidó de mí, Dios ya no me escucha, Dios ya no oye mi oración, Dios ya no tiene cuidado de mí. Y tratamos de pensar en un Dios que es castigador, un Dios que quiere vernos destruidos, un Dios que no quiere vernos bendecidos. Y tratamos de ver a Dios así, y es una mala imagen que a veces como cristianos y a veces como personas lo tenemos. Un Dios que que cuando no te da lo que tú quieres, entonces te enojas con Él, y es una idea verdaderamente muy fuera de lugar de nuestra vida. El poder pensar que si Dios no te da lo que tú le estás pidiendo, ya Dios deja de ser Dios. No, Dios es Dios y seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él seguirá siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente Dios permite las cosas que nos pasan, porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y nuestra vida no se tiene que quedar estancada cuando Dios hace algo o deja de hacer algo. Nuestra vida tiene que ir avanzando. Dice, lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 17 nos habla de todo lo bueno que proviene de Dios. De Dios no proviene lo malo, de Dios no proviene lo que te destruye, de Dios no proviene aquello que no te deja avanzar. De Dios siempre va a provenir lo bueno. Y dice la Biblia que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios. Pero ¿por qué a veces me pasan cosas malas? ¿Por qué a veces pasan situaciones difíciles? ¿Por qué a veces sufro esta situación a mi vida? Es la perspectiva de cómo tú veas a Dios. El problema lo vas a ver de la dimensión como tú tengas a Dios en tu vida. Si tú tienes a un Dios chiquito, he escuchado gente que dice, oye, Diosito me cuida, Diosito esto. Dios no es un Dios pequeño. Dios no lo llames diminutivo, porque Dios es un Dios grande y poderoso, que te puede sacar de cualquier situación difícil de tu vida. Es alguien que está interesado en ti, es alguien que está interesado en tu familia, es alguien que tiene el más mínimo cuidado en todos los sentidos de lo que nos pasa. Tenemos un Dios grande, y tú no debes decir Diosito, ¿sí? Tenemos un Dios grande. Él es el león de la tribu de Judá, Él es el poderoso de Israel, Él es el que nos saca adelante, es el Dios grande, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero a veces dices, ¿por qué me suceden las cosas? Pues hay diferentes maneras. Cuando vamos a la Biblia vemos diferentes formas de cómo discernir todo lo que nos está pasando. Hay cosas que he dicho Dios permite, hay cosas que el enemigo quiere hacer, pero el enemigo tiene que pedir permiso porque son parte de un plan y de un propósito. Pero hay otras que nosotros mismos atraemos con nuestra vida. Nosotros mismos atraemos con nuestra vida. Dice la palabra que la bendición y la maldición están delante de nosotros, pero dice, escoge pues la bendición para que vivas. Escoge pues la vida para que vivas tú y para que viva toda tu descendencia. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 es muy claro en esto. En poder saber que en la vida siempre estamos sembrando de diferentes maneras. En la vida todos los días nosotros sembramos y aportamos una semilla a las circunstancias de lo que vivimos. Aportamos una semilla en lo que hacemos. Aportamos una semilla en nuestra relación con nuestra familia. Aportamos una semilla con nuestra relación con Dios. Aportamos una semilla en todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que vemos. En todo lo que hacemos vamos a aportar siempre una semilla. Y esa semilla siempre va a producir. Hoy día la gente quiere la bendición de Dios y quiere solamente tener cosas buenas cuando tu semilla de todos los días no es la semilla correcta. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, eso también va a segar. Y dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Por qué a veces nos pasan las cosas en nuestra vida? Porque a veces nosotros la traemos. Dice la Biblia que no hay maldición sin causa.
Y a veces nosotros atraemos esas circunstancias a nuestra vida. A veces nuestra decisión, a veces nuestra actitud es lo que acarrea las cosas. Así es de que no todo es culpa de Dios. No todo es culpa de Dios. Es decir, hay gente que a veces en las iglesias, no sé qué me da a pensar con esta gente de que están viviendo bien y nada les pasa, y aquí están y la iglesia y levantan sus manos y qué contentos. Pero cuando empiezan a pasar una adversidad, porque Dios quiere formar su carácter, porque Dios quiere llevar a un nivel mayor de fe en su vida, porque Dios quiere mostrarse más grandemente a su vida, a veces no lo entienden. Y cuando viene una adversidad, lo primero que hacen es voltear a Dios y empezar a quejarse y decirle: ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué estoy sufriendo? Y se quieren hacer los más sufridos, y lo último que hacen es de que dejan de asistir a la iglesia, dejan de leer la palabra, dejan de orar, dejan de congregarse. Y cuando al final del día los ves, después de alguna semana los ves destruidos, los ves cabizbajos, los ves desanimados, los ves ahí. Ahora, ¿la culpa la tuvo Dios? ¿La culpa de las cosas la tuvo Dios? No. A veces nosotros somos los que actuamos de esa manera. Dios permite todas las cosas porque somos parte de un plan. Somos parte de un plan. Dios es la esencia de todo lo bueno en nuestra vida. Dios es la esencia de todo lo bueno. Y Dios permite todo. La adversidad en nuestra vida Dios lo permite. Cuando vemos nosotros, ¿te recuerdas en el libro de Daniel, los jóvenes hebreos? Ellos dijeron: no vamos a inclinarnos a la estatua del rey como él lo ha decretado. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos es nuestro Dios y confiamos en él, pero los vamos a echar en el foso de los leones, en el horno de fuego, ¿sí? Dice, van a ir al horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? Llévenos, no hay ningún problema, pero no nos vamos a inclinar, porque nuestro Dios nos va a liberar, nuestro Dios nos va a sacar adelante. Pero ellos dijeron algo que creo que a veces es el compromiso que abre el cielo cuando nosotros tenemos una fe y una confianza inquebrantable. Ellos dijeron: y aunque no lo hiciera, de todos modos no nos inclinaremos al rey. Ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Y qué es lo que pasó? Dice la palabra que los echaron al horno de fuego. ¿Fueron liberados del horno de fuego? No, tuvieron que ser pasados por ese lugar. A Dios, Dios es tan grande y tan poderoso que Dios hubiera dicho: ¿sabes qué? El decreto aquí declina y no tiene efecto sobre sus vidas, y entonces ellos quedan liberados y no hay ningún problema. Dios pudo hacer algunas cosas, pero sin embargo Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que vieran que aún en medio del fuego, aún en medio del horno de fuego, Dios los podía sacar adelante. Y es lo que Dios determina en nuestras vidas. Tenemos un Dios que es tan glorioso y es tan bueno. A veces oras por no pasar por algo, pero es parte de un proceso, hermano. Y vas a pasar por ahí, pero lo más glorioso es que Dios va a estar contigo. Dice la palabra que ningún arma forjada prevalecerá contra nosotros. Cuando yo leo este versículo, alcanzo a entender: el arma forjada va a venir sobre mí, va a llegar a tu vida. Pero hay una cosa: Dios dijo que no prevalecerá contra nosotros. Es algo muy diferente que debemos de entender. Así es que Dios permite todas las cosas para podernos bendecir, para poderte llevar a otro nivel, para que lo conozcas a Él, porque Dios sigue siendo Dios. ¿Sí? Número 3, todo lo que nos pasa en nuestra vida siempre va a tener un propósito. Siempre va a tener un propósito. Nada es aislado. Nada está fuera de lugar. Nada está fuera de lo que Dios quiere hacer. Todo tiene un propósito para ti. Si tú estás pasando por una situación difícil, en este momento Dios tiene un propósito. Si tú estás pasando por una adversidad, Dios tiene un propósito. Pero hay una cosa, dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 8:28, un texto muy conocido que a veces lo recitamos, pero poco lo entendemos. Y poco lo llevamos a cabo en nuestras vidas. Y poco lo asimilamos en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Dice la palabra: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Dice todas las cosas. Repite conmigo: todas las cosas.
No te está hablando de una cosa, no te está hablando de otra cosa aislada. Dice que todas las cosas, porque todo es parte de un plan. ¿Qué es lo que significa? Que los que aman a Dios y los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a llevar para ponernos en la posición donde Él nos quiere llevar. Génesis capítulo 52, verso 20. Me llegó a la mente este versículo donde son palabras que pronuncia José el soñador. Vemos que Dios tenía un propósito para la vida de José. ¿Estás de acuerdo? Dios tenía un propósito para la vida de José, y él dice que tuvo sueños donde veía que se inclinaban sus hermanos, su familia, la gente a él. Pero esto no se cumplió de la noche a la mañana. No se cumplió de la noche a la mañana, sino que hubo un periodo. No soñó José y al otro día ya se estaba el cumplimiento. No, hubo un periodo de capacitación, hubo un periodo de preparación, hubo un periodo de algo en su vida. De tal manera que, ¿sabes a quién usó para esto? Aunque las cosas eran adversas, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo golpearon, lo destruyeron. Él fue a dar hasta la casa de Potifar. Tantas cosas le sucedieron, terminó en la cárcel. Dios tenía un propósito para su vida, pero aún en medio de todas las cosas, cuando nosotros vemos esto, sí, siempre había un plan. Y allí en Génesis capítulo 52, versículo 20, es la parte importante donde él culmina con todo. Después de que había pasado todas las cosas, de que había pasado todo esto, vemos que él termina con algo. Y dice la palabra: perdón, dije 52, ¿verdad? Es 50-20. 50-20. Dice la palabra: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese era el propósito de Dios. La gente a veces puede pensar algo mal sobre nosotros, pero Dios siempre lo va a encaminar. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es el todo. Te van a suceder cosas en tu vida, pero el plan de Dios es el todo. Y cuando Dios tiene un propósito en medio de todo lo que hace, todo se va a cumplir, porque es parte de un todo. Los sucesos aislados pueden ser contrarios, pero el resultado final va a ser siempre bueno. En nuestra vida siempre va a haber pequeños ejemplos acerca de esto. No sé a cuánto les gusta el café. Qué rico el café, ¿verdad? Pero cuando tú saboreas una taza de café y dices: qué delicioso, qué sabroso está este café, tú no dices: qué sabroso el sobre cuando yo lo abro, qué sabroso los granos de café, qué sabrosa la cuchara de azúcar, qué sabroso el agua caliente, qué sabroso está en la taza. No dices eso, dices: qué sabroso el café. ¿Por qué? Porque todos los ingredientes determinaron algo bueno. Y esa es la forma en cómo Dios hace las cosas, ¿sí? Lo bueno ocurre cuando los ingredientes trabajan juntos en nuestra vida. Dios mezclará todas las circunstancias para mostrarnos su bondad. Y cuando vemos esto, entonces en nuestra vida todo comienza a tener un sentido. Lo que a ti te ha pasado y que tú piensas que es adverso y contrario, sí, es parte de todo un plan. Es parte de todo un plan que Dios ha determinado para ti, para posicionarte en el lugar donde Dios te quiere llevar, para que puedas cumplir el propósito. Y Dios te bendice para que tú seas bendición a los que están a tu alrededor. Dios te forma, y cuando Dios te saca procesado es para bendecir a otros. Por eso con lo que Dios te da es para bendecir a otros. Con lo que Dios te ha llevado a tener es para bendecir a otros. Tú puedes estar trabajando en la medicina, es para bendecir a otros. Tú puedes estar trabajando en una oficina, es para bendecir a otros. Tú puedes tener una empresa de cualquier giro que sea, es para bendecir a otros. Y Dios no te llevó a ese lugar de la noche a la mañana, tuviste que llevar un proceso. Y pudiste ver que en medio de todo lo que pasó, Dios lo encaminó siempre a bien para que ahora tú fueras bendecido.
Amén. ¿Sí? Número 4, quiero que veamos este último punto que es importante. ¿Cómo defino yo la existencia de Dios en mi vida? Decíamos a veces cuando todas las cosas nos van bien, pensamos que Dios es bueno, no tenemos ningún problema para adorarle, no tenemos ningún problema para poder decir que Dios es bueno, pero cuando las circunstancias no son las correctas, no son las que yo pienso que son correctas y son adversas, entonces Dios deja de ser Dios. No, yo tengo que aprender a definir cuál es mi postura sobre la existencia de Dios en mi vida. A veces pensamos que Dios sigue siendo Dios cuando no me pasa nada malo, cuando no te enfermas, cuando vives bien con todas las comodidades del mundo, cuando tienes una casa propia, cuando tienes dinero en la cartera, cuando tienes dinero en la cuenta bancaria. Tú puedes decir Dios es Dios, pero yo quiero decirte no. Tu definición de la existencia de Dios en tu vida está mal enfocada. Dios sigue siendo Dios, aunque todas estas cosas puedan faltar a nuestra vida. Ahora, ¿la adversidad va a llegar a nuestra vida? Sí, va a llegar. La adversidad siempre va a llegar. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios hablando de aquella parábola de los 2 cimientos. Habla de un hombre prudente y habla de un hombre insensato. Y ya lo hemos escuchado y dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, está hablando de una instrucción. Está hablando de la puerta que se abre para que yo accese. Oír, ¿qué? Esta palabra y llevarla a cabo en mi vida. Dice que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, un hombre sabio. Dice, pero descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero viene la otra parte contraria. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edifica su casa sobre la arena. Pero lo que me llama la atención es esto. ¿Por qué? Porque vinieron ríos, porque vinieron lluvias, porque soplaron vientos y porque dieron con ímpetu contra aquella casa. Dice, y la casa cayó y grande fue su ruina. Cuando yo en una ocasión leía esta parte y veía lo que estaba pasando, yo a veces pensaba cuando comenzaba en el cristianismo de que servir a Dios y estar en la iglesia, adorarle, entregarle mi vida al Señor, todo iba a ser perfecto, todo iba a ser bueno, que mi vida iba a caminar bien, que no me iba a pasar nada. Eso es lo que a veces yo pensaba. Pero cuando leí esta palabra, habla del hombre insensato y habla del hombre sabio. Y cuando veo que al sabio también descendieron lluvias, lo mismo que descendió sobre la vida del insensato, vino sobre la vida del sabio. Y yo pude entender que nos vamos a enfrentar a circunstancias difíciles, adversas. Las cosas van a pegar en tu vida, todo va a pegar en tu corazón, todo va a querer derribar tu fe, todo va a querer quitarte el ánimo, como quizás estés pasando en este momento. Pero hay algo, si mi mirada, si mi casa, si mi fe, si mi confianza ha sido afirmada sobre la roca que es Cristo, aquella que no se puede mover, aquella que siempre va a permanecer, en medio de todo lo que pueda pasar, siempre va a permanecer. Dice que mi casa va a permanecer en el Señor. ¿Qué significa esto? Que no por ser cristiano no vamos a pasar las cosas. Van a pasar, van a suceder en nuestra vida. Te va a llegar una enfermedad, te va a llegar la pérdida de un familiar, de un ser querido, te va a llegar que te van a despedir quizás de tu trabajo, te va a llegar. No es que lo deseemos que sea así, pero te va a llegar.
Esa es la realidad de la vida. A veces en las iglesias se cae en esta situación porque a la iglesia solamente le hablan de prosperidad y de bendición y que no te va a pasar nada. No, a veces como pastores les estamos quitando la otra parte, no les estamos predicando el evangelio completo. Sino que el evangelio completo es: Dios te va a prosperar, sí, pero van a llegar a veces situaciones difíciles, pero tienes que aprender a obedecer, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que aprender a afirmar tu fe en el Señor. Y cuando tú la fincas sobre la roca que es Cristo, entonces vas a permanecer. Y sea lo que sea tu situación, sea de escasez, sea de abundancia, sea la que sea, vas a aprender a vivir como dijo el apóstol Pablo. Y tú vas a aprender a pronunciar y a declarar una palabra: entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio completo. Cuando te dicen que todas las cosas van a pasar, pero en Cristo somos más que vencedores. Y eso es lo que debemos de aprender en nuestra vida. Y en la vida nos vamos a encontrar con estas situaciones, quizás no tan agradables en nuestro caminar, pero Dios sigue siendo Dios. Ahora, Dios no es Dios por lo que haga o deje de hacer en nuestra vida. Dios es Dios y sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas que nos suceden, familia. Pero tenemos que aprender el resultado de Job, capítulo 2, versículo de 7 al 10. Quiero que leamos esto, ya casi vamos a terminar. Job capítulo 2, versículo 7 a 10. Tú conoces la vida de Job, todo lo que a Job le pasó. Dios permitió cosas en la vida de Job, pero aún la actitud de Job fue una actitud inquebrantable de fe en Dios, de confianza. Y a Job no le pasó lo que a veces a nosotros ahorita, por lo que nos pasa, nos golpeamos un dedo con la esquina de la cama y ya pensamos que Dios ya no es Dios y que estamos sufriendo y situaciones pequeñas. No, Job pasó por situaciones muy fuertes. Dice que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. ¿Tú te imaginas la condición de Job? La situación en la que estaba. Y sigue diciendo la palabra. Entonces le dijo su mujer, porque a veces, qué bendición por la familia que tenemos, ¿verdad? A veces la familia es la que se opone al plan y el propósito de Dios. La familia es la que no te deja avanzar, la familia es la que se obstruye. O te ayuda a avanzar o obstruye el propósito de Dios. Pero realmente a veces surge de que tú estás entregado al Señor, reconoces que Dios es Dios, vives una situación difícil y tus ojos puestos en Dios, alabas, adoras y te dicen cómo estás adorando, no estás viendo la situación, no estás viendo lo que está pasando. Dice que entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Job, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mira cómo estás pasando. Pero esto es lo que hace la grande diferencia cuando nosotros seguimos pensando que Dios sigue siendo Dios aún en medio de cualquier circunstancia. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice Job, no pecó con sus labios. A pesar de todo, Dios sigue siendo Dios, familia. Y todo lo que estás pasando, quizás hay cosas a tu alrededor que están sucediendo y aún cosas que están pasando, quizás con tu cuerpo. Quizás en estos días fuiste al médico por alguna situación y el médico te dijo que estabas mal, que estabas sufriendo alguna enfermedad. Quizás fuiste al banco, te llegó una notificación del banco, tus finanzas no están bien, que quedaste sin trabajo, quizás. ¿Dios quiere esto? No, Dios no quiere esto. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para tu vida. Pero
Pero hay una cosa, Dios sigue siendo Dios. No importa lo que estés pasando. O quizás tú estás muy bien en esta hora. Quizás estás pensando, después de que pase esta contingencia me voy a ir de vacaciones a tal lugar, voy a montar una empresa, voy a hacer esto. Quizás la situación económica, de salud y todo está bien. Pero aún también en eso Dios sigue siendo Dios. No te olvides del Señor. A pesar de todo, Dios sigue siendo Dios y la alabanza de su pueblo tiene que estar con nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie ahí en tu lugar donde estás. Y te voy a pedir que abras tu Biblia y vamos a terminar con esta porción de la Escritura. Habacuc, capítulo 3. Versículo 17. Dios sigue siendo fiel. Recuerda esto. Los planes y la voluntad de Dios se cumplirán. Número 2. Dios permite todas las cosas en nuestra vida. Número 3. Todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. Y número 4, ¿cómo defines la existencia de Dios en tu vida? Y en medio de todo culminamos, Dios sigue siendo Dios. Una mala noticia. Quizás no estamos como aquella gente que entró a un consultorio y sale y le dijeron solamente tiene usted un mes, 3 días, 2 semanas de vida. Quizás no es la postura de nuestra vida. Pero quiero decirte una cosa, aunque así fuera, Dios sigue siendo Dios. Aunque podamos tener la peor noticia que llega a nuestro corazón y a nuestra vida, Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dejar este lugar y vamos a dejar de existir, pero Dios siempre va a permanecer. Él siempre va a estar en su trono y Él siempre merece la honra, la gloria y la alabanza. Él no quiere que tus ojos, tus labios, perdón, y tu boca se cierre de poderle alabar. Él no quiere eso. Quizás van a venir las situaciones difíciles, quizás van a llegar porque es la voluntad, porque Dios lo permite, porque es parte de un plan de Dios en nuestra vida. Pero Él nunca deja de ser Dios. Él nunca debe dejar de que nuestros labios alaben y glorifiquen al Señor. Así es que quiero que esta oración pueda ser una oración de tu corazón y de tu vida hacia Dios. Dice la palabra y lo declaramos, Señor, en esta hora. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo esto, Señor, con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, Señor, porque tú sigues siendo Dios. Y por siempre lo serás. Yo quiero que voltees y veas a un integrante de tu familia en esta hora. Voltea y dile: Dios sigue siendo Dios y por siempre lo será. Dios sigue siendo Dios y por siempre lo será. Ahora te voy a pedir que voltees tus ojos hacia arriba. Y no vas a decirle ahora a alguien de tu familia por siempre lo será. Ahora le vas a decir: Dios, tú sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Por siempre lo serás. ¿Qué me podrá apartar de tu amor? ¿Qué me podrá robar el gozo? ¿Qué me podrá robar tu presencia?